Sorpréndete. Haz clic y escucha en vivo en este momento Platicando con miradio.com.sb. Sorpréndete. Esta mañana de viernes está con nosotros el arquitecto Claudia Blanco, ella es subdirectora de Fundasal, que es la Fundación Salvadoreña del Desarrollo y Vivienda Mínima, y el licenciado Nelson Marroquín, jefe de la unidad jurídica de Fundasal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos, buenos días. Arquitecto, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, agradeciendo el espacio que nos dan ahorita para poder platicar sobre lo que más nos interesa, que es el tema de la vivienda de interés social. Muy bien, licenciado Marroquín, bienvenido. Gracias, buenos días. Nuevamente el agradecimiento desde Fundasal por el espacio brindado. Muy bien, quiero empezar preguntándoles por Fundasal. ¿Qué es Fundasal, cómo nace y para qué está? Fundasal es una organización de hace 42 años, de hecho este año cumplimos nuestros 43, y que se ha venido dedicando a solucionar el problema del déficit habitacional, pero sobre todo generando modelos que puedan ser replicables para atender ese gran problema de la vivienda de las personas más pobres de este país. ¿Por qué es necesario, por qué nace Fundasal? Fundasal nace con la iniciativa de un sacerdote jesuita, el padre Ibáñez, que con un grupo de amigos se conmueven ante una tragedia ocurrida en la chacra, en una oportunidad, en una inundación, y deciden comenzar a trabajar en eso. Deciden no entregar el pescado, sino enseñar a pescar. Deciden enamorarse de este proyecto y luego pues se constituye de manera legal, y es precisamente para atender esos grandes problemas que enfrenta la gente cuando viene una inundación, se va a su casa, habitando en viviendas sin agua, viviendas con malos techos, y a eso es a lo que nos hemos dedicado durante 42 años. Ahora, quiero preguntarles por los logros. Quiero saber qué han hecho durante todo este tiempo y qué los motiva a seguir trabajando. Hemos trabajado en diversas líneas. Muchos de los modelos generados se han convertido o en transferencias sur-sur, que llamamos, ¿verdad? Otros países de América Latina los han retomado o se han convertido en políticas públicas de este país. Una línea grande con la que comenzamos ha sido la generación de asentamientos nuevos, urbanos, totalmente equipados, con espacios públicos, si es posible con sitios libres para que luego lleguen escuelas a emplazarse, etcétera. Grandes manchas urbanas que ahorita existen. ¿Cómo cuáles? Como Popotlán, Río Zarco, El Sauce, en todo el territorio nacional. Ahí le puedo mencionar San Miguel, Santana, Sonsonate, ¿verdad? Grandes nuevas urbanizaciones que se han desarrollado a lo largo de estos 42 años. Lo importante, lo más relevante del desarrollo de estas urbanizaciones ha sido que no solamente quedan equipadas con toda la infraestructura, sino que además queda una sólida organización social que permite el mantenimiento y el buen uso de todo lo que ellos mismos han construido, porque trabajamos con el concepto de la ayuda mutua. Es decir, la población no recibe una vivienda, sino que ha trabajado por ella. Y en ese camino de trabajar por la vivienda ha aprendido a trabajar en equipo, ha aprendido conceptos de respeto, ha aprendido que a través del trabajo en conjunto se puede llegar lejos. Ahora, se oye todo bien bonito, le quiero ser honesto, pero la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra idiosincrasia, de la personalidad de nuestra gente, es otra. ¿Cómo han luchado, por ejemplo, con lo que yo vulgarmente y salvadoreñamente le llamo la vivianada? Porque hemos conocido muchos casos de muchas comunidades que se hacen pasar por víctimas, se van haciendo de terrenos en comunidades y de repente hacen un gran negocio de esto y tienen una actitud negativa y nociva para iniciativas tan buenas como esta. Claro, totalmente de acuerdo. Sin embargo, con este primer modelo del que le hablaba de nuevos asentamientos urbanos solamente es uno. Hay más, ¿verdad? Recientemente hemos trabajado con el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, que precisamente está fundamentado en tratar de romper esa cultura, ¿verdad? De lo que usted ha llamado la vivianada, que son cambios en los patrones de conducta. Nosotros trabajamos siempre de la mano con los gobiernos locales, es decir, que tratamos de ir como certificando la intervención y que no estemos obteniendo información mentirosa, ¿verdad? Por ejemplo, hemos trabajado en proyectos de reconstrucción en áreas urbanas y rurales después de desastres. Por ejemplo, después de los terremotos del 2001 hicimos una cobertura completa del departamento de La Paz, que ustedes recuerdan fue uno de los más golpeados,
y trabajamos de la mano con todos los municipios, con todos los gobiernos locales, sin importar el tinte de color partidista. Y eran ellos precisamente los que nos ayudaban a darnos cuenta de si esa información recibida era o no era verdadera. Ese trabajo fue muy fuerte en asentamientos rurales, que muy pocas veces hay la oportunidad de trabajar en asentamientos rurales con buen financiamiento y durante un largo tiempo. Luego de esta experiencia existe una muy sólida organización a nivel departamental que incluye un municipio de San Vicente, que es Tecoluca, que se llama Aspo de Paz, una asociación de pobladores del Departamento de La Paz con personalidad jurídica, que a partir de estos proyectos pues hace incidencia para continuar logrando todo lo que todavía les hace falta, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el plus, si ustedes lo quieren ver así, de los proyectos que hemos desarrollado durante 42 años, que tienen sostenibilidad y que a través de la organización comunal aportan al país. ¿Cuáles son los problemas con los que se han enfrentado? Los problemas constantes que se enfrentan ante situaciones de su día a día. Yo creo que uno de los más grandes problemas es, para nosotros, no lograr la cobertura en la dimensión del problema de este país. Pero somos una ONG y esa no es nuestra labor. Nosotros en lo que nos hemos enfrascado es en generar este tipo de modelos del que yo le estoy platicando. Y es a partir de ahí que nosotros elaboramos en conjunto con varias instancias y con organizaciones populares este anteproyecto de ley de vivienda de interés social que fue presentado el año pasado. Es decir, a raíz de todos esos problemas que nosotros vemos y que no somos capaces de solventar porque no somos la instancia a quien le compete, hemos apoyado a la CONAPO, la Comisión Nacional de Pobladores, a nivel de asesoría técnica, por supuesto, y con varias consultorías internacionales, financiamiento de Alemania, de Holanda, que nos han permitido finalmente el año pasado presentar este anteproyecto de ley de vivienda de interés social, y es lo que nos mantiene sumamente motivados, entusiasmados, porque a partir de ahí sí que se podrían enfrentar todos esos problemas de manera estructural. Nelson, ¿cómo se comunican con el gobierno? ¿Tienen algún tipo de vínculo? ¿Trabajan en conjunto? ¿Se comparten información? Bueno, nosotros para el emprendimiento de cada proyecto se hace una serie de trabajo coordinado, ya lo decía Claudia, desde el gobierno local y también pasando por algunas instituciones del gobierno central. Llámese Viceministerio de Vivienda, llámese Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, llámese Unidades de Salud, Ministerio de Salud. Actualmente inclusive estamos ejecutando un proyecto en Santa Ana, un proyecto muy bonito que se refiere al combate de una enfermedad llamada mal de Chagas que se produce por un vector, y que este proyecto lo que incluye es la capacitación a las familias para que puedan conocer por qué se produce la enfermedad y principalmente eliminar la condición en la que el vector puede desarrollarse, que es el hábitat, mejorar las condiciones de la vivienda, y esto ha pasado por una coordinación a nivel de la alcaldía municipal, a nivel del Ministerio de Salud y a nivel del Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre, los proyectos y programas que desarrollamos son en coordinación con diferentes instituciones gubernamentales. Estamos convencidos que gracias a que nunca hemos tenido una bandera de color político partidaria, hemos podido tener siempre una muy buena relación con las diferentes instancias y niveles del gobierno. Es decir, hemos tenido siempre coordinación con un viceministerio de vivienda y lo que se llamó antes, históricamente, todo lo que ha ido cambiando. Hemos tenido siempre muy buena coordinación con un ministerio de obras públicas, porque muchos de los proyectos que nosotros hemos desarrollado, por no decir la mayoría, han tenido aportes de lo que se llama contrapartidas, y han venido muchas de instancias de gobierno, ya sea de alcaldías o de instancias descentralizadas o de estos ministerios. Por ejemplo, lo que está diciendo mi compañero en este momento es precisamente visibilizar ese tipo de coordinación. Incluso el Ministerio de Salud, ¿verdad?, interesado en la mejora de la vivienda rural, porque de ahí deviene
la disminución de un montón de enfermedades en la población. No, y claro que es mucho más barato La prevención. prevenir que curar, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, hablemos de números, hablemos de perspectivas. ¿Cómo ven el trabajo que está haciendo el Fondo Social para la Vivienda, por ejemplo? Ayer tuvimos aquí al presidente de esa institución, el licenciado Chévez, y nos habló maravillas del trabajo que están haciendo y de los números que van súper bien. Nosotros lo escuchamos y creo que fue un buen abordaje de lo que nosotros llamamos el déficit cuantitativo. Ustedes saben que el déficit habitacional, pues, históricamente se ha clasificado en dos. El cuantitativo, que fue del que habló ayer el presidente del Fondo Social de Vivienda, que es precisamente a lo que ellos se dedican, ¿verdad? A generar vivienda nueva, vivienda para quienes no tienen nada. Pero hay otro, que es el déficit cualitativo, que no está bajo la competencia precisamente del Fondo Social para la Vivienda. Y este déficit cualitativo es porcentualmente mayor. Es decir, el viceministerio, tenemos datos que en el 2009 hablaba de un déficit habitacional de 477.908 viviendas, y de esas 416.648 son el déficit cualitativo. Es decir, que de alguna manera existen las casas, pero no tienen agua, no tienen buen piso, no tienen buen techo, ¿verdad? Ya el gobierno pasado inició un programa que se llamó Piso Techo, ¿se recuerdan? Que era precisamente para disminuir este déficit cualitativo. Nosotros hacemos un programa fuerte que se llama el de mejoramiento de barrios, que son barrios que se clasifican técnicamente, es decir, barrios que su suelo no va a ser llevado por una quebrada, ¿verdad? No todos los barrios clasifican, o que las obras de protección no son millonarias para poder recuperar esa comunidad, y que son medidas importantes para disminuir ese déficit cualitativo. Se lleva el agua, son comunidades que están bien cerca de las ciudades urbanas, de todo del mundo urbano. Entonces se incluye esas comunidades a los beneficios que tenemos todos en la ciudad. Esa competencia, entiendo yo, ha estado siempre más dentro del Viceministerio de Vivienda. Hubo un programa del Banco Mundial que todavía está vigente, que es precisamente para abordar el problema del déficit cualitativo, que es la mayoría de la población que carece de un hábitat digno. Ahora, la oferta y la demanda, ¿qué es lo que mueve estos factores y cómo se inclina la balanza hacia uno u otro? Nosotros hemos incorporado en el anteproyecto de ley de vivienda varios mecanismos que podrían dar respuesta a la demanda, porque hasta ahora no ha existido una oferta adecuada a esta población. Casi el 80% de la población que carece de vivienda está en el rango entre 0 y 2 salarios mínimos. Entonces, de muy difícil manera se van a cumplir con los estándares que la banca nacional pide para poder obtener vivienda a través de la forma esta, como si fuera una mercancía, ¿verdad? Como si fuera un producto que hay que ir a comprar al supermercado. Entonces nosotros dentro del anteproyecto de ley de vivienda hemos incorporado este tipo de herramientas que, como lo decimos, solucionaría de forma estructural acoplar esa oferta a la demanda, porque la demanda está centralizada entre ese rango de la población que es entre 0 y 2 salarios mínimos. Bien, quiero que recordemos parte de lo que dijo ayer el licenciado Tomás Chévez. Tenemos aquí en los audios. Que nos habló acerca de la disponibilidad justamente de los proyectos que hay para cubrir la oferta y la demanda habitacional en nuestro país. Escuchamos qué dijo ayer en este mismo foro. Hay alrededor de 7 proyectos que van a ser desarrollados por Fonavipo, ¿verdad? Los podemos señalar por ubicación. Tenemos en Santa Ana, tenemos el proyecto Santa Lucía, el Procavia. El Santa Lucía son 120 apartamentos, eso está prácticamente en el corazón de la ciudad de Santa Ana. Procavia, 416 viviendas. Tenemos el proyecto Los Almendros, que esto es en San Martín, 1.328 viviendas. Los Manantiales, 308. La Providencia, 126. Y Nuevo Belén, que ya se está vendiendo, se está terminando este proyecto, tanto de construirlo como de venderlo, que son 432 viviendas. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Sí, nosotros escuchamos esta intervención del día de ayer. En efecto, estos proyectos son una realidad. Nosotros los hemos visto. Son buenos desarrollos urbanos,
pero son siempre en la línea de abatir el déficit cuantitativo. No cualitativo. No, son viviendas nuevas, en desarrollos urbanos integrados a las ciudades que ya existen, como es el caso de Santana y San Miguel. Los hemos visto y sin lugar a dudas va a atender esa franja de la población que necesita vivienda nueva. Nosotros incluso hacemos un planteamiento de que no hay una atención y que necesita haber al crecimiento vegetativo del país. Es decir, cada año hay más familias que necesitan vivienda. Estas nuevas familias son perfectas para este tipo de desarrollo de Fonavipo. Son familias jóvenes que empiezan, que tienen la fuerza para trabajar, seguramente de alguna manera se están desarrollando, están creciendo, ¿verdad?, en su vida personal, y pues podrán acceder a este tipo de vivienda. La ventaja es que lograron, como ustedes vieron el día que inauguró el proyecto el presidente en Nuevo Belén, lograron disminuir la tasa. Hay un subsidio importante a la tasa de interés. Y eso es bueno realmente, ¿verdad? Porque eso acerca un poco más la oferta a la demanda. Con 42 años de historia, ¿ustedes cómo han visto la evolución de este tema en cuanto a los gobiernos? ¿Han visto cambio, por ejemplo, en la actual administración? Bueno, nosotros creemos que a lo largo de la historia, tal como usted lo menciona, si nos remontamos a 50 años atrás, existió el Instituto de Vivienda Urbana. Con esta institución, el Estado produjo miles y miles de soluciones habitacionales y que inclusive eran viviendas en forma vertical, algo de lo que también se habló ayer en la entrevista. Y que cada vez creemos nosotros que ese tema de la vivienda en altura debe de irse potenciando por la escasez de suelo apto para vivienda que tenemos. En ese tiempo, hace ya más de 50 años, el Estado, dentro de sus obligaciones constitucionales, construía vivienda, es decir, era el Estado quien asignaba recursos para la construcción de viviendas. Con el correr del tiempo, las cosas fueron cambiando hasta llegar a la actualidad, donde el Estado ya no era constructor de viviendas, sino que nada más era un facilitador, y que dejó que fuera el mercado quien diera la solución al problema de la vivienda. Ahora, con el nuevo gobierno, nosotros notamos un ligero cambio, porque el tema de la vivienda nuevamente ha cobrado cierto protagonismo. Con todo esto que se está hablando, Fonavipo está desarrollando proyectos de construcción de vivienda, lo que no se hacía anteriormente. Sin embargo, quizá estos proyectos pudieran ser complementados con un punto importante que el anteproyecto de ley de vivienda presentado a la Asamblea lo rescata, que es la participación ciudadana. Si nosotros le echamos un vistazo al Plan Casa para Todos, lamentablemente la comunidad muy poco participa. Y creemos nosotros que es importante, y ese hasta cierto punto ha sido el éxito dentro de los 42 años de la institución, que ha tratado de centrar los programas y los proyectos en la participación de la comunidad. Y en ese sentido, la comunidad, la familia adquiere mayor apropiación, y esto le brinda, como decía Claudia, la sostenibilidad a los proyectos. Entonces, nosotros creemos que hay un ligero cambio con los gobiernos anteriores al actual, porque ahora se está tocando nuevamente y asignando recursos para el tema de la vivienda. Claro, no es lo que realmente se necesita, porque como lo decía Claudia, el problema, si lo vemos en términos de cifras, es alarmante. Estar hablando de que casi 500,000 de familias salvadoreñas no tengan un lugar adecuado donde vivir, creo que es alarmante y que nos debe de preocupar a toda la sociedad salvadoreña. Porque hay otra visión de la vivienda, es decir, considerarlo como que esto es un derecho humano, y en tanto que es un derecho humano, todos y cada uno tenemos que gozar de ese derecho.
Pero entonces, creemos nosotros por ahí que ha habido un giro y que cada vez se puede ir potenciando más. El anteproyecto lo que pretende también, el anteproyecto de ley, lo que pretende es que la asignación de recursos ya no sea nada más por la visión de un gobierno, sino que sea de forma permanente, que el Estado adquiera esa obligación en el tiempo para ir asignando recursos, dependiendo de las posibilidades, para que el tema del déficit, si lo vemos en términos de cifras, cada vez vaya siendo menos. Sin duda que es un tema que no se puede de la noche a la mañana. Creo yo que no se tiene la varita mágica, pero se le ha dado la importancia en los gobiernos anteriores que realmente tiene este tema, o sea, realmente se ha puesto como una prioridad. Nosotros creemos que ha tenido altos y bajos. Sin embargo, todos los gobiernos han tenido que atender de alguna manera esta problemática. Lo han tenido que hacer. Y en principio, porque es un artículo importante de nuestra Constitución de la República, garantizar el acceso a la vivienda de interés social y poner todas las facilidades para la población que lo necesita. Es decir, está en la Constitución, se ha ratificado en pactos internacionales durante todos los años, sin importar qué tipo de gobierno ha estado, porque es una necesidad que salta a la vista, ¿verdad? Los seres humanos no vivimos en el aire, no vivimos fuera de este planeta, no vivimos en árboles, necesitamos suelo para vivir y por eso es que está en la Constitución, por alguna razón aparece ahí, ¿no? Muy bien, hablemos de esa accesibilidad, Claudia, y quiero preguntarle con respecto a lo fácil o lo difícil que es para la población acceder a una vivienda. Habiendo visto que alrededor del 80% de la población que carece de condiciones humanas para vivir y que están entre los 0 y 2 salarios mínimos, es sumamente difícil. Es casi imposible si no hablamos de subsidio. Y los subsidios tienen que ir diferenciados para evitar precisamente la vivianada, ¿verdad?, de la que hablábamos al principio. Debe haber estudios serios que nos constaten a dónde está ubicada esta familia que carece de condiciones dignas, humanas, saludables, buenas para vivir. Y a partir de eso es necesario inyectar lo que llamamos el subsidio. De otra manera, esta franja de la población no va a poder salir, no va a poder acceder. Nosotros, que pues podríamos clasificarnos como clase media, más o menos, para poder obtener una vivienda es que de verdad tenemos que pasar una enorme cantidad de filtros, presentar una cantidad enorme de constancias y tener algo para hipotecar, etcétera, ¿verdad? Un salario fijo, sabemos cuáles son todos esos requisitos. La gente que vive, por ejemplo, con las cooperativas que trabajamos del centro histórico, nuestro centro histórico, viven de vender pan y café todos los días en un carretón en el centro histórico. No van a poder presentar jamás ningún tipo de constancia a la banca. Entonces debe ser el Estado, a través de mecanismos diferentes, creativos, innovadores, y es lo que nosotros hemos tratado de poner en el anteproyecto de ley de vivienda, maneras distintas, porque nosotros hemos desarrollado nuevos asentamientos urbanos y la gente paga, claro, de acuerdo a sus posibilidades. Nuestra población no se hace la loca. Nosotros tenemos niveles muy bajos de mora en los créditos recuperados y los recuperan instancias financieras del país. Y es asombroso, por ejemplo, instancias de Naciones Unidas, Habitat, se asombran de ver los bajos niveles de mora que nosotros manejamos. Y eso constata que la población, aunque tenga bajos ingresos, sí paga su deuda, así es. Si ustedes saben, por ejemplo, la manera en la que se mueve la economía en los mercados, por ejemplo, en los mercados donde compramos frutas y verduras, la gente presta en la mañana y paga en la tarde. Exactamente, así funciona. O sea, la gente está acostumbrada a pagar créditos, pero tienen que tener una manera creativa y diferente de hacerlo. La forma hasta que se ha venido haciendo hoy a través de la banca, pues funciona para otro sector que también necesita vivienda. Claro, no quiere decir que eso se va a cortar, ¿verdad? Porque los que hemos podido obtener vivienda a través de estos mecanismos, pues estamos bien, creo yo.
Pero queda todo ese centenar de familias que no lo van a lograr si no es a través de otra forma. Le hemos creado como una antesala y quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para que hablemos ya del anteproyecto de ley que ustedes están pretendiendo desarrollar. Presentado en la Asamblea La semana pasada, y quiero que nos expliquen bien en qué viene a beneficiar y cómo cambiaría la realidad de la gente. Bueno, es importante hablar del anteproyecto de ley presentado en la Asamblea, pero también es importante mencionar que este anteproyecto es el fruto, el producto de un trabajo incansable de muchas familias de diferentes comunidades del país que se han aglutinado en una Comisión Nacional de Pobladores y que vienen estudiando el tema con la asesoría de Fundasal desde hace ya varios años. Se han hecho varias consultorías, es decir, el anteproyecto presentado el 16 de noviembre del año recién pasado, con el apoyo de diferentes fracciones legislativas, recoge toda esa cantidad de problemáticas, toda esa cantidad de respuestas que debe de darse, diferenciadas por supuesto, dependiendo de dónde esté concentrado el déficit, dependiendo del tipo de solución que debe de brindarse. Y el anteproyecto principalmente lo que pretende es cuatro apuestas que son fundamentales, y la primera y quizá la básica es partir del reconocimiento que la vivienda de interés social es un derecho humano y que por tanto el Estado está en la obligación constitucional de concretar ese derecho. Es decir, debe de ponerse, tal como lo dice Naciones Unidas o el PNUD en su último informe sobre desarrollo humano, debe de ponerse a la persona en el centro de la política. Y entonces, en tanto que se conciba que es un derecho humano fundamental, mediante el cual la familia se desarrolla, es como va a poder tener vigencia las otras tres apuestas que se refieren a la institucionalidad que debe de estar a cargo de el tema de la vivienda, donde por supuesto Fonavipo y el Fondo Social para la Vivienda juegan un papel importante, pero también el Viceministerio de Vivienda y las municipalidades, porque las municipalidades son las que principalmente conocen cuál es la situación en sus municipios, dónde están los principales problemas. Esa es como la segunda apuesta, el tema institucional. Luego, el tema del financiamiento, que es lo clave. Sabemos que no tenemos recursos infinitos, pero que debe de existir un financiamiento estructural, permanente en el tiempo, de tal forma que independientemente del gobierno que esté de turno, siempre se asigne recursos al tema de la vivienda, así como se asigna para salud, para educación, porque nosotros consideramos que la vivienda es un elemento tan fundamental como la salud, como la educación, y sabemos que si la familia no tiene un lugar adecuado donde vivir, difícilmente también va a poder desarrollarse a nivel de educación, difícilmente va a poder tener una buena salud. Y finalmente la otra apuesta, y quizás una de las más difíciles, es el tema del suelo, del acceso al suelo. Debe de crearse mecanismos para que realmente las familias de escasos recursos puedan tener acceso al suelo. Es decir, tengan condiciones de seguridad de tenencia de la tierra. Uno de los principales problemas, volviendo a una pregunta que se hizo al principio, que nosotros encontramos en el desarrollo de los proyectos, es la inseguridad en la tenencia en la que viven miles y miles de familias. Y en ocasiones, lamentablemente, no se puede atender porque no tiene segura la tenencia del lote donde habita. Entonces, el anteproyecto lo que pretende es eso, considerar o partir más bien del reconocimiento de que la vivienda es un derecho humano fundamental, organizar la institucionalidad en un sistema público de vivienda, un sistema que trabaje coordinadamente, articuladamente, que haya un financiamiento estructural permanente para el tema de la vivienda de interés social y que hayan mecanismos para que pueda haber acceso al suelo seguro, ¿verdad? Porque no por ser familias de escasos recursos no tengan el derecho de habitar en suelo seguro, ya no a las orillas de los ríos o en las faldas de los cerros,
porque sabemos que son los lugares más propensos cuando vienen los fenómenos naturales para que hayan desastres, ¿verdad? Entonces, creemos importante, el anteproyecto se introdujo el 16 de noviembre del año recién pasado, actualmente está en discusión de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Ya se han tenido algunos acercamientos en esta comisión desde la Comisión Nacional de Pobladores para fundamentar cuáles son las apuestas, pero también creemos nosotros importante en que debemos continuar cada vez discutiendo sobre esta temática de la vivienda de interés social para que ojalá que pueda este anteproyecto convertirse en ley de la República y que las familias de escasos recursos encuentren en este anteproyecto de forma paulatina, ¿verdad?, pero permanente, la respuesta que por muchos años han estado esperando a su problema habitacional. Claudia, ¿con qué fracciones políticas o qué respaldo tienen para darle seguimiento a este anteproyecto? Pues actualmente contamos realmente con el respaldo de todas las fracciones políticas. Sin embargo, el día que entregamos la pieza ante la Asamblea, el 16 de noviembre del año pasado, la firmaron representantes de Gana, de Arena y del Frente. Tres fracciones la firmaron, pero después hemos estado en pláticas con las demás fracciones y todos están como muy anuentes a darle seguimiento a lo que se ha presentado. Les parece bien. Sabemos que han estado convocando a través de la comisión que examina el anteproyecto presentado a personas que tienen que ver con estas decisiones, ¿verdad? Con entregar financiamiento estructural, es decir, ponerlo en el presupuesto nacional como un rubro importante de manera permanente. Han estado también llamando a instancias que han participado en la construcción del documento, desde la academia, ¿verdad? Rectores de universidades. Y pues estamos ahí en la línea, ¿verdad? Creemos nosotros que sin duda el primer tema que tenían, y que es lógico que sea así, era la ley de ordenamiento recientemente aprobada. Es bastante lógico en la secuencia aprobar primero esta, porque es una sombría mayor que cubre todo el ordenamiento y el desarrollo del territorio, y que luego se puedan dedicar a otras dos leyes que tienen ahí en pausa, en análisis, que es la de lotificaciones y es esta de vivienda de interés social, que son más específicas, más focalizadas, más especiales, digamos, se llama de hecho ley especial porque es bien focalizada. Nos alegra mucho realmente haber recibido el apoyo de las fracciones de la Asamblea. Sabemos que es una cosa difícil, pero sin lugar a dudas se trata de un tema innegable, que no se puede ocultar y que además en estos tiempos es de todos conocido que la construcción dinamiza la economía. Claro. Sí. Claudia, quiero aprovechar ese sentimiento que ustedes han encontrado con este anteproyecto y preguntarles si será posible que soñemos con que esto se convierta en una política de Estado y no en una política del gobierno de turno o partidaria. Pues ese también es nuestro sentimiento, ¿verdad? Sin lugar a dudas, al ser aprobado como una ley de la nación, pues quedaría como una política de Estado. Sería una maravillosa herencia para las generaciones futuras, comenzar de verdad a abordar el tema con dinero, con suelo y con una institucionalidad fuerte, porque creemos también que dada la dimensión del problema, estos centenares de familias que no tienen vivienda, también requiere de una institucionalidad bastante fuerte, bastante autónoma, que pueda de manera unificada implementar esas políticas y esas visiones y que no esté fragmentada en diferentes instituciones. Bueno, muy bien. Se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerles por haber estado con nosotros, por haber compartido este proyecto. Vamos a estar pendientes. Nada más preguntarle, Nelson, ¿cuándo ustedes esperan tener una resolución? ¿Cuándo le van a ver más luz a este proyecto dentro de la Asamblea? Bueno, según las pláticas que hemos tenido con las diferentes fracciones, sería importante, creemos nosotros, divulgar ampliamente este anteproyecto y que debe de conseguir su aprobación, creemos nosotros, en este primer semestre, porque de lo contrario, tal como los mismos diputados lo mencionan, la campaña política nos puede ganar el mandado, como decimos, y dejarse para otro periodo legislativo. Entonces creemos que
es importante, claro, desde los medios de comunicación también hacer cierta presión para que los diputados aprueben este anteproyecto. Nosotros, por nuestra parte, con la Comisión Nacional de Pobladores, estamos haciendo todos los esfuerzos para que se discuta el anteproyecto, que se vea la necesidad imperante de que exista, que se apruebe, para que quede tal como lo menciona usted, como una política de Estado, porque es importante, creemos nosotros, que la respuesta sea estructural, que no dependa de la voluntad política de nadie, sino que más bien sea una obligación constitucional y una obligación desde la ley secundaria que desarrolla esta temática. Muy bien. Muy bien. Gracias a ambos por habernos acompañado. Éxitos. Éxitos. Muchas gracias a ustedes. Es lindo conocer el lugar y los rostros de la radio que uno escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, fue el arquitecto Claudia Blanco, subdirectora de Fundasal, y también el licenciado Nelson Marroquín, jefe de la unidad jurídica de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y Vivienda Mínima. Muchísimas gracias. Gracias. La Casa de las Baterías también, tu solución en baterías, los invita a que guarden ese teléfono y lo ocupen en cualquier emergencia para pedirles auxilio. El teléfono es el 2278-7511. La Casa de las Baterías con una nueva también sucursal ahora en La Mascota sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo. Gracias también a Ciaco, Clínica Dermocosmética, para lucir ese rostro impecable, para lucir un rostro joven, para lucir un rostro sin acné. Usted tiene que ir a Ciacua. Está ubicado en el 11º nivel del Hotel Hilton Princess. El teléfono es el 2268-4460. Vamos a la pausa, volvemos con más. Hoy tenemos la sección migratoria y también se está preparando ya Batman y Teco para Aventura en 2 ruedas. Y Michael, ¿verdad? Sí, la Gatúbela también. Volvemos. Pausa, volvemos el Morning Club. Sorpréndete. Si te perdiste Platicando con del Morning Club, haz clic en miradio.com.sb y escúchala. Miradio.com.sb